Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia. Señor, aquí ponemos nuestro corazón delante de ti para que tú hagas resplandecer tu rostro, Señor. Levanta nuestra vida, Señor, porque sin ti nada somos. Señor, nosotros nos levantamos en fe. Es lo único que nos toca hacer porque tú vas delante de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia. Hemos estado hablando sobre avivamiento en los viernes, en los domingos. Estuve viendo por ahí la prédica escuchamos la prédica de Raúl, también de Iván. El Señor se ha movido poderosamente y el Señor tiene algo preparado todos los días de nuestra vida, algo nuevo, algo nuevo. El Señor quiere cosas nuevas en cada uno de nosotros. Amén. Mateo 9:16 dice la palabra. Mateo 9:16 dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Verso 17: ni echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Esta es una parábola que Jesús explicó. En específico lo estaban criticando mucho porque él hacía milagros, y no solo eso, en ese pasaje, en el contexto de ese pasaje, Jesús se sentaba con pecadores, con publicanos. Más adelante vamos a ver, con cobradores de impuestos, que eran muy odiados por el pueblo judío en ese tiempo, obviamente. Entonces Jesús les lanza esta parábola diciéndoles: oye, pero es que es necesario que tú cambies tu forma de pensar. En otras palabras, es necesario que se rompan esquemas en tu vida para que tú puedas avanzar y recibir lo bueno que tiene Dios para tu vida. Y no solamente habla sobre esto, obviamente está hablando del advenimiento del Espíritu Santo también. Quería él abrirles su corazón, su mente, para todas las cosas buenas que Dios tiene preparados para ellos. Sin embargo, los fariseos y muchos otros que se levantaban a criticarlo, pues obviamente endurecen su corazón, y eso imposibilita que Dios pueda hacer una obra en una persona así. Sin embargo, los que estamos aquí venimos porque tenemos el corazón dispuesto de recibir de parte de Dios. ¿Alguien dice amén? Entonces la palabra, yo sé que algunos se han preguntado aquí: oye, pero ¿por qué yo no recibo el Espíritu Santo? ¿Por qué yo veo que fulanito de tal y la Biblia dice que es una promesa? ¿Por qué yo no tengo lo que los demás tienen? Ok, la Biblia es clara y muestra la manera en que nosotros tenemos que andar en la vida. Y en específico en relación con el Espíritu Santo, hay necesidad de entender primero quién es, por qué vino, para qué vino. Hay que entender algunas cosas. Sin embargo, dice la palabra de Dios que el Señor da el Espíritu sin medida. ¿Ok? El Espíritu lo da el Padre sin medida. Significa que no depende al 100% de ti, sino más bien el Espíritu fue algo que Dios se entregó a cada uno de nosotros porque Él quiso entregarlo. ¿Ok? No es algo que tú te ganes, no es algo que tú puedas comprar, no es algo de lo cual tú te puedas esforzar y decir: ahora sí tengo el Espíritu. No funciona así. El Espíritu Santo viene, es una persona y tiene su propio carácter, tiene su propia personalidad, y Él obra conforme Él quiere. ¿Ok? Entonces, si tú tienes una relación con Dios, poco a poco te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo está contigo, y Él tarde que temprano va a venir poderosamente en ti. Sin duda va a venir. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice y depende de Dios, no depende de ti. ¿Por qué lo digo así? Porque tarde que temprano el Señor va a venir, va a forjar tu carácter, cambiar tu manera de pensar, y tarde que temprano el Espíritu Santo vendrá. ¿Alguien dice amén? Entonces es un proceso de Dios, ¿ok? Nosotros le echamos ganas, por supuesto que sí. Le ponemos fe, por supuesto que sí. Pero es un proceso totalmente de Dios. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona o una de las
personas que conforman a Dios. Dios es trino, es la Santa Trinidad, le llamamos nosotros, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha estado desde el principio, ¿ok? Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han estado desde el principio. Solamente que si lees la palabra sin meterte espiritualmente, sin haber aceptado a Jesucristo, no te das cuenta de que el Espíritu ha estado presente desde un principio. Sin embargo, lo ha estado. De hecho, de entre las funciones que tiene el Espíritu, él naturalmente refleja al Padre. Incluso Jesús, cuando asciende al cielo, dice que les conviene que Él se fuera. Les conviene para que no nos quedemos solos. Y el Espíritu Santo en el postrer tiempo, habría de reflejar la persona de Jesucristo. Si te das cuenta, o sea, el Padre, viene Jesús, dice que alguien les preguntaba, Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le respondían, pues conóceme y vas a conocer al Padre. Bueno, una función semejante tiene el Espíritu Santo. Significa que la unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es totalmente estrecha. No caminan de forma dividida. No camina que diga, yo ya no estoy de acuerdo contigo. No, cuando está hablando de unidad, está hablando de una unidad totalmente estrecha que no se puede romper y que siempre son concordantes. Y el uno muestra al otro. Ves al Padre glorificando al Hijo, ves el Hijo glorificando al Padre, ves el Espíritu mostrando al Padre, al Hijo, ves al Espíritu Santo en la creación. Es decir, el Espíritu Santo es Dios. ¿Alguien dice amén? Nosotros creemos estas cosas y Él es el Espíritu Santo. ¿Y por qué vino? Vamos a ir a un pasaje muy sencillo que está en Génesis 1:1. Génesis 1:1, justo en el principio de la creación. 1:1 y 1:2 dice la palabra. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Voy a repetir 2. Y la tierra estaba desordenada. ¿Cómo estaba la tierra, hermanos? Desordenada y ¿qué? Y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía, ¿ok? Se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué puedes entender tú sobre esto? ¿Por qué viene el Espíritu Santo? Tú ves al Espíritu Santo siempre obrando en todo el transcurso de la Escritura. De lo que conocemos, siempre va a ser una vivencia muy activa. Va a estar en todo momento. Ves al Espíritu Santo vivificando personas. Ves al Espíritu Santo levantando a un Saúl que tenía miedo, que era literalmente un cobarde, y lo levanta y empieza incluso Saúl hasta a profetizar. Ves al Espíritu Santo dando poder. Ves al Espíritu Santo trayendo orden. Repite conmigo, trayendo orden. En donde está desordenado, una de las funciones más palpables del Espíritu Santo es esa. Que el Espíritu Santo trae orden a nuestra vida, trae orden en la familia, trae orden en la iglesia, trae orden en tus pensamientos. Eso hace el Espíritu Santo. Lo mismo que estaba haciendo desde un principio de la creación, es exactamente lo mismo que está haciendo el Espíritu Santo hoy. Entonces, ¿a quienes les conviene que el Espíritu Santo esté con él? Yo digo amén. Porque ¿quién de los de aquí no tenemos problemas, no somos desordenados? Y no estoy hablando de arreglar tu cuarto bien bonito y poner los zapatos así, no. El orden del que está hablando la vida, la escritura, el orden del que está hablando aquí, se trata de un orden espiritual. Que tú tengas primeramente al Dios verdadero delante de ti como prioridad y después todo lo demás. Cuando existe este tipo de orden en nuestra vida, podemos entonces decir que nuestra vida está empezando a tomar orden en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Sin duda, el efecto que produce el Espíritu Santo en nuestra vida cuando se presenta va a traer orden. Orden, siempre va a ser así.
Y existe la pregunta, oye Paco, pero ¿cómo le hago? Le preguntaban a los discípulos, a los apóstoles, ¿cómo le hago para recibir el Espíritu Santo? Se tiene en ocasiones una idea errónea de que el Espíritu Santo viene por voluntad propia, de que yo me esfuerzo, de que yo hago esto, de que hago lo otro. Sin embargo, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que esto es un don de Dios que viene. El Espíritu Santo es un regalo. El Señor nos lo entrega para completar la obra que Él comenzó en nosotros desde que salimos del huerto del Edén hasta el día de hoy, hasta que venga Jesucristo. El Espíritu Santo va a seguir obrando en nuestra vida y de ahí hasta la eternidad. Entonces en Hechos 2, 5, 6, cuando viene el advenimiento del Espíritu Santo, vamos a ir a ese pasaje. Hechos 2, 5 y 6 dice la palabra, dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. El verso 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces aquí viene la manifestación del Espíritu Santo de una forma igual. En el Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesucristo, ves al Espíritu Santo obrando de una forma específica. Ok, el Espíritu Santo levanta, está con Elías, está con Eliseo, el Espíritu Santo está con fulanito de tal, de una forma muy específica. Pero ahora que viene Jesucristo, Él asciende al cielo, nos da la promesa de que vendría, no nos quedaríamos solos. Viene el Espíritu Santo y empieza a empoderar absolutamente a todos los que creen. Absolutamente a todos los que creen. Y esa es una gran ventaja. Observa aquí en estos dos versículos que cuando viene el Espíritu Santo, están los apóstoles reunidos. Viene el Espíritu Santo en un estruendo, dice la palabra de Dios. Pero había personalidades de todas las naciones de la tierra en ese tiempo. Entonces te das cuenta que el Espíritu Santo no lo reciben aún así todos. Si bien el Espíritu Santo tenemos la posibilidad de que el Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, sin embargo, no a todos vino. Ok, no a todos vino. Porque estaban ahí algunos mirones y estaban diciendo: estos están borrachos, estos están ebrios, están locos. Empiezan a hablar en la lengua de la que yo soy, partos, medos, XY, un montón de lenguas que estaban hablando cada uno de ellos. Entonces te das cuenta de que el Espíritu Santo no siempre viene con determinada persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene personalidad propia. En Hechos, vamos a estar un poquito en Hechos 1, 4. Hay unas características que quiero ver, en específico 5, y dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Vamos a leerlo todos, 1, 2, 3. Y estando juntos, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Aquí se muestran 5 aspectos. Vamos a dejar el verso ahí en pantalla. 5 aspectos muy importantes que tenemos que conocer. Punto número 1 dice: y estando juntos. Primera característica, la iglesia estaba junta. Segunda característica, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Hubo una orden, porque por consecuencia, si hay una orden, tiene que existir una obediencia. Punto número 2, obediencia. Y luego sigue: sino que esperasen. Esperar. Característica número 3, esperar. Avanzo. La promesa del Padre. Fe. Cuarta característica, fe. Primera característica, estaban juntos. Segunda característica, obedecieron. Tercera característica, esperaron. Cuarta característica, fe, porque el Padre cumpliría su promesa. ¿Ok? La cual les dijo: oísteis de mí. Entendemos esto.
¿Por qué menciono estas características que la Biblia está redactándonos aquí? Porque en ocasiones el corazón nuestro no siempre está alineado a la voluntad que tiene el Padre para cada uno de nosotros, sino que pensamos que nosotros podemos estar de una manera solitaria, desobediente, sin esperar y sin fe las posibilidades que el Espíritu Santo tiene para nosotros, y eso es un grave error. Ahora, ¿el Espíritu Santo puede venir por la persona que Él quiere? Por supuesto que sí. Pero en estos hombres que estaban en un inicio reunidos y congregados para esperar en esa fiesta del Pentecostés, para esperar la promesa que Jesús les había dado, es muy, pero muy importante. Denota una importancia que tiene que haber en cada uno de nosotros también. ¿Cuántos creen de los de aquí que si nosotros cumplimos estas características, tarde que temprano el Espíritu Santo se desatará con poder? ¿Alguien dice amén? La Biblia es muy clara en este aspecto. La Biblia es muy clara. Ahora, ¿yo voy a sujetar al Espíritu Santo a estas características? No, hombre, jamás. Porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es una persona que tiene voluntad propia y va a decidir. Sin embargo, cuando nosotros nos alineamos y deseamos lo que el Padre tiene para cada uno de nosotros, tenlo por seguro que el Padre te va a dar. Jesús dijo: ¿cuántos de los de aquí que pidiendo un pan no le devolverá serpiente? No, en ninguna manera, le va a dar al que le pida. ¿Y cuánto más el Espíritu Santo? ¿El Padre no dará a quien le pida el Espíritu Santo? Pues por supuesto que sí. Ok, entonces el estilo de vida importa. Los propósitos que tú tienes en tu vida importan muchísimo, porque puedes ser un erudito, puedes ser lo que tú quieras, un esforzado, un super servidor, un super orador, o qué sé yo que pase por tu cabeza, y el Espíritu Santo de alguna manera no mora en tu corazón. Ahora, tengo que hacer un paréntesis bien importante. El Espíritu Santo lo recibimos desde que conocimos a Jesucristo. ¿Alguien dice amén? De que aceptamos a Jesucristo, el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Pero hay una parte también que el Espíritu Santo da y se llama poder, que viene sobre cada uno de nosotros. El Espíritu Santo con poder, eso ya habla de una relación de intimidad, de una confianza de que el Señor venga a aquellos que le anhelan y que le buscan. Entonces Jesús está pero muy interesado en que recibamos el Espíritu Santo. De hecho, en Hechos, ahí adelantito, en el verso 6, en Hechos 1:6 dice al 8: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? 7, y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Repite conmigo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Observa la pregunta de los apóstoles, de los discípulos. Observa la pregunta. Entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Y Jesús, ¿cómo le responde Jesús? Le responde: mira, no te preocupes por eso. Este no es el tiempo en el que te tienes que preocupar porque se arreglen los asuntos que tú consideras más importantes en tu vida. Este no es el tiempo en el que ya todo va a ser perfecto, porque aún toca todavía un tiempo para que yo vuelva nuevamente, dice Jesús. En lo que ahora te tienes que preguntar, discípulo amado, yo supongo que Jesús en su corazón les decía ahora, es que ahora viene el Espíritu Santo. Ok, no te toca a ti saber cuándo se van a arreglar los problemas que tú traes, pero sé que se van a arreglar. Alguien dice amén. Pero Jesús responde: pero recibiréis poder. Repite conmigo: pero recibiré poder. Levanta tu mano y di: pero recibiré poder. ¿Entiendes esto? ¿Cuál es el enfoque de nuestra vida? Espíritu Santo.
¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es la necesidad ardiente que tiene que haber en tu corazón? Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como te dije en un principio, Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y quién es el que arregló todo? Ok, hay un desorden en nuestra vida, hay un problema grave que todavía no se resuelve, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? De eso se trata el propósito que Jesús tuvo para cada uno de nosotros. Primer paso, Jesús viene a la tierra, nace virginalmente, va a la cruz, muere, resucita al tercer día y hoy está gobernando a la diestra de Dios Padre. Pero los discípulos estaban nerviosos, tal y como tú y yo también estamos nerviosos, por algunos asuntos que merodean alrededor de nuestra vida. A lo mejor es tu matrimonio, a lo mejor es tus hijos, a lo mejor es la cuestión económica, el trabajo, que aquel envidioso ya te quiere hacer cosas. En fin, hay todas esas cosas. Pero viene la respuesta santa de parte de Jesucristo y dice: tranquilo, pero recibirás poder. Pero recibirás poder. Pero recibirás poder. El Señor tiene preparado para cada uno de nosotros su presencia. El Señor tiene para ti y para mí una porción que no tiene medida, sino que Él la preparó para cada uno de sus hijos. El Señor tiene cosas buenas para nosotros. Ahora, pero quizá te preguntas, oye, pero a lo mejor alguien que esté viendo la transmisión, que nunca haya escuchado sobre la palabra de Dios y se preocupa: oye, pero yo soy un pecador, oye, yo no me merezco porque hice esto, soy un asesino, soy un fornicario, soy esto, soy lo otro. Sin embargo, el Señor Jesús tiene una palabra específica para ti. Y en Marcos 2, del 15 al 17, Marcos 2, del 15 al 17, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Observa la compañía, publicanos y pecadores, porque había muchos que le habían seguido. Verso 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Si no sé, hermanos, si a ti te da gozo, te da alegría esto, porque yo soy un pecador, no sé tú, pero el Señor vino por mí. El Señor no vino por aquellos que se sienten suficientes y dicen: yo le doy comida a los pobres, yo dono esto. El Señor Jesús no solo vino por ellos, el Señor vino por aquellos que sienten una necesidad de ser satisfechos, que sienten una necesidad de que su vida sea cambiada, que tienen una necesidad de que su vida no se vaya al infierno. El Señor ha venido por aquellos que se sienten enfermos. Entonces, ¿en qué posición me habría yo de poner? ¿En qué posición, en qué pensamiento yo habría de vivir? En decir: ¿sabes qué? No se vayan a dar cuenta que yo pequé. Pero el Señor, con los que les gusta juntarse, es con aquellos que se manifiestan y se declaran injustos, con aquellos que se declaran impuros, porque precisamente para eso ha venido el Señor Jesucristo, para rescatar a los enfermos, para rescatar a aquellos que no tenían esperanza, para rescatar a los pecadores que se declaran a sí mismos insuficientes. ¿Alguien dice amén? En este sentido, solo necesitamos arrepentirnos y recibir a Jesús y al Padre, y de seguro, porque el Señor lo dice, el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Pedro dijo en su primer discurso, Hechos 2, del 38 al 39, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, el bautismo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ves cómo las conexiones existen en la Biblia y son muy claras?
El Espíritu Santo no viene por aquel que se porta súper bien. Bueno, sí, también. Pero en realidad el origen de que el Espíritu Santo nos haya sido dado a cada uno de nosotros tiene que ver porque el Padre lo prometió. Tiene que ver porque el Padre nos ama. Tiene que ver porque el Padre te ama a ti y a mí, así como estás. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo viene a cada uno de nosotros en la condición en que estemos, siempre y cuando nos arrepentimos? Amén. Ok. La Biblia sí dice esta condición. Es decir, no podemos vivir en un estado de soberbia. No podemos decir, Espíritu Santo, ven, y en tu corazón no hay un verdadero arrepentimiento. Eso es una mentira. Eso es una mentira. La palabra sí menciona este requisito como fundamental y prioritario. Entonces, nosotros nos alineamos a esa palabra, a esa promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que, si ha pasado en tu mente y en tu corazón que ya no hay posibilidad para ti, mi querido hermano, estás equivocado. En el Señor todos los días es una nueva posibilidad. En Jesucristo todos los días es una nueva oportunidad para seguir adelante. El Señor quiere atraernos a su presencia. Nosotros no hagamos por alejarnos, todo lo contrario. En el Antiguo Testamento hay un pasaje, hay una historia. Anteriormente el pueblo se tenía que dirigir al templo. Tenía que venir una vez al año al templo, porque cada año se hacían las fiestas, cada año había el perdón de los pecados, la celebración de la Pascua, entre otras muchas cosas. Tenían que traer un animalito para perdón de pecados, tenían que comprarlo en el templo. Y las personas se habían acostumbrado. Las personas se habían olvidado de alguna manera de que quien perdonaba los pecados, de quien sacaba del hoyo nuestra vida, se llama Jehová de los ejércitos. Las personas se habían olvidado de esta parte. Sin embargo, el Señor trae catástrofes al pueblo de Israel muy crueles, muy crueles. La nación que el Señor dijo, cualquiera que te toca se la va a ver conmigo. Ahora la nación estaba encerrada en un asedio, conquistada y destruida totalmente por el pueblo de Babilonia. Y esta es una parte muy trágica del pueblo de Israel, porque aquellos que de alguna manera se jactaban y decían para que el mundo sepa que hay Dios en Israel, ahora eran tenidos como una burla. Un tiempo muy complicado que pasó el pueblo de Israel en ese tiempo, y el templo fue destruido. Dice que Nabuzaradán, en Segunda de Crónicas, en Segunda de Reyes, lo puedes ver, viene el capitán de la guardia de Babilonia y destruye el templo totalmente. Destruye las casas reales, destruye toda la eminencia, toda la gloria que Dios les había dado al pueblo de Judá en ese tiempo. El Señor la destruye totalmente. Y la nación estaba de algún modo muy encaprichada, o su fe estaba muy concebida, muy centrada en que el templo es aquel que le daría la victoria. Los sacerdotes serían aquellos quien perdonarían los pecados. Los rituales que ellos hacían sería lo que les daría paz a su vida y a su corazón. Entonces el Señor viene y rompe con todo eso. Literalmente el Señor lo permite. Entonces, que no se nos haga extraño tampoco nosotros que en ocasiones permite el Señor ciertas calamidades. ¿Por qué? Porque nos permiten voltear a ver al Señor otra vez. Entonces, aquella fe que el Señor dijo alguna vez, Habacuc dijo, porque el justo por la fe vivirá. Repite conmigo, el justo por la fe vivirá. Se les había olvidado en algún momento. Estaba muy claro que su hacedor era Jehová de los ejércitos. Sin embargo, ellos miraban todavía hacia el templo. Ellos todavía miraban y decían, ay, qué tristeza, ya no tenemos templo, entonces nuestro Dios se terminó. Y fue un tiempo muy crítico en el que el Señor tuvo que tratar con cada uno de los del pueblo de Judá y de Israel en ese tiempo, porque se habían olvidado de su Señor. Y esto es algo que nos pasa también a menudo a cada uno de nosotros. Nos olvidamos de nuestro Señor porque nos afianzamos en cosas que pensamos que son importantes, que nos dan valor, que pensamos que Dios está allí, que Dios, porque yo soy líder de fulanito de tal, entonces es porque Dios está conmigo. Sí, Dios está conmigo, pero no te tienes que olvidar de quien te levanta y que el que te lleva hacia adelante se llama Jehová de los ejércitos.
Este es un proceso que Dios trata todos los días con nosotros y es un ejercicio diario porque somos muy débiles en la fe. El Señor destruye el templo y en Ageo 2:9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Repito, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, observa. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Lo repite 2 veces, Jehová de los ejércitos. Primero diciendo que la gloria postrera será mayor que la primera. El templo de Salomón era un templo imponente, algo tremendo. Entonces los que vivieron en ese tiempo vieron destruido el templo. Después son llevados a Babilonia. Después Esdras permite con un contingente, Ciro les permite regresar a la tierra donde ellos eran nativos. Ven el templo destruido y viene palabra de Dios: es el tiempo de levantar otra vez el templo. Entonces ellos empiezan a construir el templo, todo va bien, están luchando con sus enemigos, pero surge un problema. El templo nuevo que ellos habían construido ahora no se parecía en mucho a la gloria del primer templo. Entonces ahí viene un shock. ¿Cómo, Señor? Pero si tú nos dijiste que levantáramos el templo, tú haces obras maravillosas, Señor. Entonces se levanta el profeta Ageo y les dice: hey, espérate tantito. La gloria postrera, la gloria de lo que viene será mucho mayor que lo que quedó atrás. El Señor viene con una palabra específica, una palabra poderosa que hace cambiar la mente y el corazón de cada uno de nosotros y nos posiciona donde tenemos que estar. La gloria postrera será mucho mayor que la primera. Porque el Señor no se estaba refiriendo al templo precisamente. El Señor se estaba refiriendo a Jesucristo y al Espíritu Santo que vendrían, que habían sido prometidos desde la antigüedad. Faltaban escasos 400 años, aproximadamente 400 años desde ese día para que viniera el Señor Jesucristo, y otros 33 años más para que viniera el Espíritu Santo. Lo que el Señor estaba diciendo: mira, tú ya no te tienes que enfocar en lo que tú tienes por delante en tus ojos. En lo que tú te tienes que enfocar ahora es mirar al Señor Jesús como tu fuente de vida. Lo que tienes tú que enfocarte ahora es ver al Señor Jehová de los ejércitos, que levanta de la nada, literalmente de la nada, y todo lo hace nuevo. Hay cosas que tú y yo necesitamos entender en este asunto. Hay mucha profundidad aquí. Hay cosas que tenemos que creer, que si nuestra vida está hecha un fiasco, tenemos que creer que Dios tiene todo el poder para hacerlo nuevo y diferente, no como nosotros lo habíamos visto y percibido. Es más, tú percibías a una familia bonita y esto, y que tus hijos universitarios predicando la palabra y todas estas cosas son buenas. Pero te tengo una noticia, hermano: lo que tú habías pensado en la antigüedad, el Señor lo va a duplicar. Lo que tú habías tenido como una imaginación, el Señor ahora pone en tu mente y en tu corazón cosas nuevas. ¿Sabes por qué? Porque la mente de Dios supera por mucho lo que pase por nuestra mente y pueda imaginar. Supera en lo absoluto. Cuando tú dices: ya no hay posibilidad para mí, de repente, ¡pum!, viene el Señor y hace una cosa nueva. Este es el tiempo de renovar nuestra mente. Este es el tiempo de empezar a creer: ay, Señor, mira que no tengo que comer. Este es el tiempo de que empiezas a creer que el Señor va a multiplicar en tu casa. Y no estoy hablando solamente de dinero. Yo estoy hablando de que el Espíritu Santo se presenta en nuestra vida día con día, y Él es el que trae orden a nuestra tierra. ¿Alguien dice amén? Estas palabras, Segunda de Corintios, dice Pablo hablando, y esto se repite un montón de veces. A ver si lo pueden poner en la pantalla. Segunda de Corintios 5:17. Y te lo sabes de memoria A ver, ahí te va. De manera que si alguno está en ¿quién? ¿Qué sigue? A ver, más fuerte. 1, 2, 3. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pasaron, he aquí,
Todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Es exactamente el mismo contexto que el Señor trae desde la antigüedad y lo tiene preparado para hoy, lo tiene preparado para mañana, porque el Señor no se va a limitar a lo que tiene planeado para ti. Alguien dice amén. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento concuerdan. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo concuerdan. El deseo del Padre es que el Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros poderosamente. Hay una concordancia en toda la Escritura, porque si Cristo vino a morir y resucitar después, y nosotros juntamente con Él, significa que el templo fue restaurado con Él, con el único propósito de que el Señor morara en nosotros por la eternidad. La palabra afirma que ahora el templo de Dios no es aquel lugar hecho de ladrillo, de piedra, embellecido con oro, embellecido con no sé qué tantas piedras preciosas, madera fina y yo no sé qué tanto. ¿Sabes por qué lo hizo así? Para que tú supieras que tú tienes un gran valor. Porque el templo de Dios no es un cascarón como este. El templo de Dios es usted y yo, hermano. El valor que tú y yo tenemos ante los ojos de Dios es inigualable. No tiene valor. Si tú tienes una medida en tu corazón sobre Dios, sobre el valor que Dios tiene, tienes que darte a entender que Él dio su vida por ti y por mí. Ese es el valor de tu vida. No es oro y no es plata. No son bienes que acumules. No funciona así. El valor que tenemos delante de los ojos de Dios precisamente es su propia vida. Sí, su propia vida. Un día, otra vez, insistían con esta mentalidad extraña. Viene Pedro y le pregunta a Jesús, mira, cuando fueron a Jerusalén, porque ellos estaban en Galilea, se pasaron a Jerusalén, le dice, Señor Jesús, mira, ¿ya viste la grandeza del templo? ¿Ya viste, Señor, cuán maravilloso es esto? Y Jesús le responde, ¿ves todo esto? De cierto te digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Así que vete acostumbrando, y suena medio, vete acostumbrando, porque cada cosa que tú tengas con un valor mayor de lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón hacia Él, va a ser derribado. Todo lo que tú tengas en más alto grado, si tú amas al Señor, aceptarás su disciplina y el Señor lo va a cortar. ¿Va a doler? Sí, hermano, va a doler. Pero vamos a tener en más alto grado la presencia de nuestro papá. Vamos a tener en más alto grado estar en comunión con Él, porque más importa su presencia que todo lo que yo pueda alcanzar en la vida. Uno de los trabajos más duros del Señor, y yo me he dado cuenta en toda la vida, en toda la escritura y también en mi vida, es siempre tratar de que el Señor haga que se sostenga nuestra fe hacia Él. Porque nuestra fe se va para un lado y luego se va para el otro lado. Y luego el Señor viene y hace esto y hace lo otro y cambia esto y cambia lo otro. Entonces la intención del corazón importa mucho, hermano. La intención del corazón importa. Nuestro Dios es eterno y nada da por medida. Si Jesús se presentó 3 años en su vida, 3 años aquí en la tierra, de ahí en adelante nada podía ser igual en los discípulos. Nada. Ese tiempo no podía ser una probadita de su presencia. Tenía que haber algo más. Quizá había esa encrucijada en la mente de los discípulos de que si Jesús no está, pues entonces yo sigo mi camino, me le escapo a Jesús. Está muy difícil la cosa. De hecho, la palabra dice que cuando Jesús fue crucificado y muerto, desertaron, literalmente desertaron. Resucita Jesús al tercer día y dice que estuvo visitando a sus discípulos 40 días todavía antes de ascender, 40 días. Y a unos los encontraban en las actividades que hacían anteriormente. A Pedro y a los demás, algunos los encontró pescando, a otros los encontró así. A Tomás le dijo, a ver, yo no creo, Jesús, a ver, déjame meter mi dedo aquí en tus manos. Es decir, esa mentalidad extraña de que
de que si Jesús no estaba, había una necesidad de querer algo más. Pero las promesas de Dios se cumplen, sí, hermanos, se cumple. Si desde la creación Él decidió amarnos, eso nunca va a cambiar, Él lo cumplirá. ¿Cuántos de nosotros no hemos dejado aquello a lo que el Señor nos mandó ocupar? Si el Señor comienza algo en nuestra vida, ten por seguro que lo va a terminar. Así pues, había pensamientos y sentimientos encontrados en los corazones de aquellos primeros cristianos. Quizá había una fuerte necesidad de que alguien más viniera. Jesús, ya no estás. Quizá reconocían en sí mismos que no eran nada. Quizá solos no podrían llegar lejos, porque Jesús antes de ascender les dijo: vayan a todas las naciones de la tierra y prediquen el evangelio. Se saben la gran comisión, ¿no? Hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ya les había dado la gran comisión. Entonces ellos se amachinan, de algún modo agarran valor, yo no sé cómo, y se congregan en Jerusalén en la fiesta del Pentecostés. Pero yo creo en mi corazón que cuando ellos estaban reunidos, así como aquí, como tú y yo, en su corazón decían: Señor Jesús, ¿por qué te fuiste? Algo en su corazón: Señor, pero ¿cómo le vamos a hacer para alcanzar las naciones? Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Tradúcelo ahora también a cuestiones prácticas de tu vida. Señor, ¿cómo le voy a hacer para salir de esta situación? Señor, ¿cómo le voy a hacer para que mi marido cambie? Señor, ¿cómo le voy a hacer con la economía? Señor, ¿cómo le voy a hacer con mis hijos? Esas mismas palabras yo creo que también pasaron por los apóstoles. Y entonces en 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Alguien dice amén? El arrepentimiento es fundamental. Si no hay arrepentimiento, mi querido hermano, no hay Espíritu Santo. No hay. La Biblia es muy clara en este aspecto. El Espíritu Santo vendrá sobre quienes lo esperan, sobre quienes están juntos, sobre los que obedecen, sobre los que lo anhelan, sobre quienes creen. No fallará, porque Jesús dijo algún día: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si un pescado le dará entonces una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará su Espíritu a aquellos que se lo pidan. Hay una necesidad y un reconocimiento en tu vida que necesita haber. Imagínate que tú estás en ese día del Pentecostés, que estás ahí. Imagínate que esto es el día del Pentecostés. Imagínatelo. Y hay una angustia pero bárbara. Jesús ya me dijo que fuera e hiciera tal cosa, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y volviendo un poquito a la reconstrucción del templo, se levanta el profeta Zacarías y dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel el gobernante, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Con mi santo espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Otra vez, Jehová de los ejércitos. No lo dijo tu vecino, no lo dijo el predicador, lo dijo Jehová de los ejércitos. Y entonces allí en el Pentecostés estaban reunidos, quizá con miedo, quizá nerviosos. Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Pero tú me mandaste que estuviera aquí juntamente con mis hermanos esperando. Yo te obedecí, Señor, ahora aquí estoy. ¿Qué falta, Señor? No me dejes solo. Definitivamente no se puede llevar a cabo una obra del Señor en el estado anterior de nuestra vida. No se puede. Se requiere un recipiente nuevo. Isaías 43:19, el pastor lo citó el domingo, me gustó muchísimo. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. No se trata de ti.
Es la obra del Señor, es la obra que el Señor preparó desde el principio de los tiempos. No se trata de lo bueno que tú hayas hecho o aún así lo malo. No importa, lo que importa es que el Señor lo prometió. Y si el Señor lo prometió, y Él va a estar contigo. Alguien dice amén. Jesús dijo, Mateo 9, 16 y 17: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Verso 17, Mateo 9, 17: ni echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres, ¿qué les pasa? Se rompen y el vino se derrama. ¿Quién representa el vino, hermanos? El Espíritu. Y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Hay un paradigma en la mente de los cristianos, y es que le metemos un montón de religiosismo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nada tiene de eso. Nada tiene de eso. Pero la Biblia sí afirma que el Espíritu Santo necesita un recipiente nuevo. Necesita un odre nuevo. Los odres eran de cuero, un recipiente. Y el efecto del vino durante el tiempo hacía reventar el odre. Entonces, si no lo ponían en un odre de buena calidad, en un recipiente de buena calidad, se rompía. Es necesario entonces que haya en nosotros esta parte. Y yo sé que a lo mejor pasa por tu mente. Y Jesús alguna vez le dijo al joven rico, y mirándolo Jesús a los ojos le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo, absolutamente todo es posible. ¿De quién es la obra, hermano? Del Espíritu Santo. ¿Qué te queda a ti y a mí? Poner nuestro corazón y decirle: Señor, yo había pensado que es imposible, pero ahora me arrepiento de esa porquería. Me arrepiento de que yo había pensado que iba a morir. Me arrepiento de que yo había pensado que me iba a quedar en la calle de la amargura. Señor, me arrepiento de que yo había pensado de que no servía para nada. Señor, me arrepiento de que yo había dicho que mi matrimonio ya se había derrotado. Señor, me arrepiento de que mis hijos no iban a ser absolutamente. Me arrepiento. ¿Sabes por qué? Porque para Dios todo es posible. Porque la obra del Espíritu Santo está aquí, es ahora y por el resto de nuestra vida y por la eternidad. Se trata de Él, no se trata de nosotros. Se trata de que nosotros le creamos y digamos: Padre, perdóname porque yo hice eso. No solamente lo hice, lo pensé y fui obstáculo para muchas personas. Repite conmigo: en el Señor todo es posible. Es cierto, hermano. En el hombre nada es seguro. Eso es cierto. Nuestra vida no es segura. No sé cuántos años vamos a vivir, yo no lo sé. No sé si mañana tendremos o no dinero, pero lo único que sí sé es que el Señor está con nosotros. Él es eterno, Él no cambia, Él permanece. Tú y yo somos fluctuantes, pero mi papá está en medio de nosotros. Alguien dice amén. Nuestro Padre vive, Cristo resucitó. Ya no te fijes en ti. Ya no te fijes en ti, ni tu pasado. Ni tu pasado, porque el odre viejo no sirve. No puede contener al Espíritu Santo, porque te va a destruir. Te va a aplastar. La gloria de Dios te va a aplastar. Por eso el Señor está paciente. Cuando Pedro dice que Él es paciente para cada uno de nosotros. Él no tarda su promesa, sino que es paciente para cada uno de nosotros. Se refiere a esta paciencia de que está esperando que cada uno de nosotros nos arrepintamos, procedamos al arrepentimiento y convertamos este odre viejo en un odre nuevo, o más bien que Él lo haga por nosotros. Alguien dice amén. Te puedes poner en pie. Cierra tus ojos allí. ¿Por qué no empiezas a declararle al Señor
Imagínate que tú estás en ese día del Pentecostés. El Pentecostés es hoy, hermano. Y estás con miedo. Señor, ¿cómo le voy a hacer? Si tú me mandaste a hacer eso, ¿cómo le voy a hacer? Yo creo que los discípulos extrañaban fehacientemente a Jesucristo. Imagínate 3 años con ellos pegados, aprendiendo de la presencia de Dios directamente, de la boca del Altísimo. Tristes debieron haber estado, y no los juzgo, porque es la naturaleza del ser humano. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo viene, todo cambia. Todo cambia. Empieza a decirle al Señor: Padre, yo había pensado que es imposible, pero yo espero en ti. Dile: espero en ti, yo obedezco, espero en ti. Y yo me tomo de la mano de mi hermano, de mi hermana, de mi familia. Yo me tomo, Señor, para estar unidos tal y como estaban en ese día. Señor, pongo mi corazón para que tú hagas como tú quieras. Como tú quieras, papá. Ven, Espíritu Santo, ven.